Hola, buenas tardes. Vamos a empezar otra sesión. En este caso me toca a mí a presentar a la ponente, que es la doctora Cristina Tejera. Los dos trabajamos en el mismo servicio, que es el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Colegio de Médicos por haber confiado en mí. Gracias también por recoger un aspecto que es muy importante, pero no siempre se tiene la sensibilidad, como es el aspecto nutricional de nuestros pacientes, en otras enfermedades y ahora también en el COVID, por supuesto. Daros las gracias a todos vosotros por haberos conectado. Sé que estáis todos cansados, que estamos todo el día delante de la pantalla, que ahora nos hemos tenido que reconvertir nuestra asistencia. Gracias por compartir un ratito esta tarde. Y, por supuesto, gracias a mi jefe, al doctor Bellido, por su presentación. Bueno, pronto hemos aprendido que este SARS-CoV-2 no solamente produce una enfermedad pulmonar, sino que produce una enfermedad sistémica. Por otra parte, también sabemos que un paciente desnutrido no solamente significa que pierda peso, sino que pierde masa muscular, que hay una alteración en todo el funcionamiento del cuerpo, en toda la fisiología, en todos los mecanismos de reparación, en todos los mecanismos inmunes, en la cicatrización. En definitiva, un paciente desnutrido, sea la causa que sea, va a ser un paciente que se complique más, que va a tener que permanecer más tiempo en el hospital, que va a tener que consultar más en su centro de salud, que va a ser más dependiente, que va a tener mayor riesgo de mortalidad y va a aumentar los costes sanitarios al sistema. En toda esta literatura en auge que tenemos en el COVID-2, la nutrición tiene un aspecto importante, cada vez se publica más, cada vez se tienen en cuenta más los aspectos nutricionales en cuanto a esta entidad, y si hacemos un vistazo con lo que tenemos publicado en el PubMed, pues no solamente en nuestra experiencia aparecen los sospechosos habituales en los pacientes desnutridos, como son la edad avanzada, las comorbilidades, fundamentalmente obesidad, hipertensión y diabetes. También aparece el descenso de la albúmina, la prealbúmina y los linfocitos totales como factores de riesgo para mala evolución de la enfermedad por COVID-19. También la sarcopenia y o la obesidad sarcopénica también son factores de riesgo, con lo cual las sociedades científicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han hecho sus recomendaciones en base a la poca evidencia y a la experiencia que tenemos en estos momentos. Fruto también de esta inquietud y de que los pacientes con factores de riesgo nutricional evolucionan de forma negativa, en nuestra unidad hemos elaborado, la verdad que en un tiempo récord, un protocolo de soporte nutricional para todos aquellos pacientes hospitalizados, para servir de ayuda a las personas con menos expertise en nutrición, para servirles de orientación a la hora del manejo nutricional de estos pacientes y también ponernos a su disposición, habida cuenta de que una mejora del pronóstico nutricional puede contribuir a una mejora de la evolución por la infección por COVID-2. Es importante tener en cuenta que el paciente COVID es un paciente de alto riesgo nutricional per se, porque por un lado vamos a tener una dificultad para completar los aportes nutricionales y por otro lado es un paciente con altos requerimientos nutricionales, como ahora veremos. Asimismo, no es infrecuente la presencia de factores de riesgo nutricional, como la coexistencia de patologías previas, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria crónica previa, EPOC. También no es infrecuente pacientes que sean de edad avanzada, de hecho es un factor de riesgo nutricional importante, y también la presencia de polifarmacia. A todo ello se suma la propia enfermedad, toda la cascada inflamatoria, las posibles insuficiencias orgánicas que desarrolla el paciente, incluso los propios efectos deleterios del tratamiento o la propia asistencia que hacemos en estos pacientes. Estamos viendo que se produce en los pacientes COVID un síndrome constitucional muy importante, con una importante astenia, con importante hiporexia
También la anosmia, que inicialmente se reportó como un síntoma totalmente anecdótico, que ahora estamos viendo que es más frecuente, también conduce a la desnutrición. Y también estamos viendo en los pacientes hospitalizados, pacientes con muchos síntomas digestivos del tipo náuseas, vómitos y diarrea. Y es importante recordar, y en esta línea llevamos un tiempo ya trabajando desde las sociedades científicas y tenemos el proyecto Más Nutridos, que es un proyecto común, un proyecto global para acabar con la desnutrición hospitalaria, la desnutrición sanitaria en general, de insistir en que hay que hacer un cribado nutricional del paciente COVID, pero no solamente el que ingresa en el hospital, sino el que también se maneja de forma ambulatoria, habida cuenta de que es un paciente de riesgo. Y nos podemos mover con estos pacientes en 3 escenarios. Un paciente que está en domicilio, un paciente que está en planta de hospitalización o en un paciente que es un paciente crítico. Centrándonos con el paciente en domicilio, idealmente sería hacer un cribado nutricional. El test de referencia para el paciente ambulatorio es el MUS, que está disponible de forma gratuita, simplemente hay que ponerlo en el buscador. Nos podemos encontrar con un paciente que esté normonutrido, perfecto, pero nos podemos encontrar con un paciente en el que haya datos de riesgo o bien que ya presente datos de desnutrición. En este caso, lo que aconsejamos es una dieta de alta densidad nutricional, lo que llamamos nosotros una dieta enriquecida en aporte de calorías, incrementando el consumo de lácteos, incrementando el consumo de frutos secos, de aceites vegetales, el consumo de pan, todo lo que sea para añadir calorías de una forma saludable. Y también es muy importante consumir proteínas en todas las comidas, bien proteína de fuente animal, ya sabéis, leche, pescado, huevos y carnes, y también proteína vegetal, fundamentalmente las legumbres. Nosotros en nuestra unidad no solamente atendemos a los pacientes en competición por vía tradicional, digamos, la derivación en papel o, bueno, ahora ya con el petitorio con el petitorio que tenemos en el llano, sino que también tenemos teleconsulta de telenutrición. Y en algunos casos sí que se nos han consultado algunos pacientes COVID y le hemos dado estas recomendaciones y estamos abiertos en cualquier momento y estamos haciendo una función a la demanda. No obstante, si tenéis algún caso de estos pacientes, os podéis meter en la página web de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y en ese apartado que veis abajo a la derecha de COVID-19 tenéis diferentes aspectos de la endocrinología y nutrición y dentro de ellos hay un PDF descargable que le podéis dar el material a los pacientes con una dieta de alta densidad nutricional. Y en algunos casos es suficiente y en otros casos hay que valorar la ingesta de suplementos orales hiperproteicos. Os decía que es un paciente con altos requerimientos nutricionales y esto que parece muy complicado es relativamente fácil de calcular. Tenemos apps, hay calculadoras y es un paciente que se le debe proporcionar 1,5 gramos de proteína por kilo de peso ajustado en el caso de obesos y entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de peso ajustado. También en planta de hospitalización deberíamos hacer un cribado nutricional y ya sabemos que son pacientes de alto riesgo. En el caso del paciente hospitalizado aconsejamos de entrada hacer una dieta enriquecida, una dieta de alta densidad nutricional. Como vemos que hay pacientes con náuseas, vómitos o con diarrea, en ocasiones tenemos que utilizar una dieta astringente, pero siempre hay que procurar conservar los aportes nutricionales porque estas dietas astringentes pueden ser deficitarias, con lo cual pueden acabar siendo deleterias para el paciente. Por eso no es infrecuente que en el paciente COVID, de hecho nuestro protocolo de entrada ya lo incluye, el uso de suplementos orales hipercalóricos e hiperproteicos, que aporten al menos unos 18 gramos de proteínas por suple, repartidas en 2-3 suples a lo largo del día, fuera de las comidas principales. Tan importante es el aporte proteico en estos enfermos que si no toleran los suplementos orales, otra opción es añadir los módulos proteicos que tenemos en el hospital, que aportan entre 10 y 20 gramos por cada módulo. De entrada, no está justificado el uso de fórmulas específicas, en el paciente COVID, pero sí que se puede valorar si aparece diarrea, si aparece una diabetes con mal control o aparece disfagia.
Y en cualquier momento también nuestra unidad también se nos puede solicitar cualquier interconsulta para que valoremos a este paciente, si no hay tolerancia a suplementos, si creéis que se puede beneficiar de otros suplementos orales específicos o si por lo que sea no alcanza el requerimiento. Hay que ser proactivo con este paciente porque se desnutre con relativa facilidad y muy rápido, al igual que hace un fallo rápido respiratorio. De entrada, salvo que el paciente esté desnutrido o haya un déficit constatado, no es necesario añadir ningún polivitamínico ni minerales por definición, pero hay que valorarlo con una analítica con un perfil nutricional. Y si el paciente en 48 o 72 horas no alcanza requerimientos, no cubre al menos el 60% de los requerimientos con dieta oral, hay que ser proactivo y valorar nutrición enteral o incluso nutrición parenteral. No es infrecuente que por los síntomas digestivos, por no tolerancia oral o por no cubrir requerimientos, tengamos que colocar un acceso enteral. En estos casos, la filosofía en cuanto al aporte nutricional es exactamente igual, el uso de fórmula hipercalórica e hiperproteica. Podemos valorar el uso de fórmulas específicas en circunstancias concretas. Y una cosa a nivel práctico, hay que vetar las sondas de poliuretano en estos pacientes, porque el poliuretano interfiere con el alcohol y el polietilenglicol del lopiravir, ritonavir, de forma que se endurece. Y si se endurece el paciente, aparte de la molestia obvia, nos puede producir problemas de mal funcionamiento de la sonda nasogástrica y de no tolerancia. Se aconseja empezar a ritmos bajos e ir progresando según la tolerancia hasta cubrir los requerimientos. Importante la medición de residuos, no hay que ser muy estrictos, sino que se puede admitir residuos altos hasta de 250 mililitros. Y si el paciente presenta la diarrea, no se aconseja suspender la nutrición de entrada, que esto es relativamente frecuente, sino disminuir los volúmenes de infusión y valorar el uso de fórmulas específicas. Hay veces que nos llaman porque el paciente regurgita, porque vomita. Hay que comprobar que efectivamente la sonda nasogástrica esté normal insertada. No es necesario de entrada colocar sondas nasoyeyunales, pero el uso de nutrición enteral en pauta continua, el ajustar los volúmenes, el valorar cambio de fórmula y el uso de procinéticos, sobre todo la metoclopramida, que es el que menos interacciona con los fármacos utilizados para el COVID, pueden ser de ayuda. Como os decía, lopiravir, ritonavir no se puede utilizar en comprimidos en estos enfermos, sino que debe utilizarse en solución y el resto de fármacos que estamos empleando para estos enfermos sí que puede administrarse por la sonda nasogástrica, convenientemente diluido y mezclado con agua. Importante decir que estos enfermos, si presentan vómitos de repetición, hay que añadir tiamina, vitamina B1 y monitorizar el fosfato, porque puede producirse déficit por los vómitos. Y si no alcanza requerimientos, hay que ser proactivos y valorar añadir una nutrición parenteral complementaria. Pasando ya al paciente crítico, que puede ingresar directamente a críticos o bien pasar de la hospitalización convencional en planta a crítico, nos encontramos con dos escenarios, un paciente que no está intubado y un paciente que está intubado. En el caso del paciente no intubado, siempre hay que priorizar la vía oral como cualquier otro paciente, va a necesitar probablemente suplementos orales y en nuestra experiencia casi todos van a necesitar nutrición enteral complementaria. Si el paciente está intubado, también es prioritaria la nutrición enteral, que puede iniciarse tanto en supino como en prono. Esta terapia que ahora parece que se ha puesto de moda, pero ya se aplicaba para otros enfermos. En el caso de la nutrición enteral, las consideraciones son exactamente las mismas que en el paciente que está en planta convencional. Iremos poco a poco progresando, priorizando la vía continua y hay veces que nos encontramos con que es un paciente que pese a que está pseudoanestesiado, presentan regurgitación y vómitos que llama la atención y precisan dosis altas de procinéticos, incluso el uso de fórmulas peptídicas para evitar aspiraciones. También priorizamos el uso de fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas. También sabéis que existen fórmulas de nutrición enteral específicas para pacientes con fallo respiratorio, que son bajas en hidratos de carbono y altas en grasas. La peculiaridad
de estas fórmulas no existe evidencia para su uso en esta patología y estamos viendo que presentan niveles elevados de lípidos que al usar estas fórmulas específicas podrían aumentar y contribuir a toda la cascada deleteria de la inflamación, con lo cual de entrada no aconsejamos su uso porque incluso pudieran ser deleterias concretamente en el paciente respiratorio COVID. En el caso de iniciar la nutrición enteral en prono, hay que ser especialmente cuidadosos, se puede empezar de forma pero más lenta que si la empezamos en supino, o bien si el paciente viene de supino se debe reajustar los volúmenes de infusión de prono y se aconseja iniciar tolerancia con agua, rechequear a las 3 horas, si ha tolerado bien volver a chequear con agua y si a las 6 horas ha tolerado el agua podemos empezar con seguridad la nutrición enteral en prono. Si no tolera, bueno, pues habrá que valorar una nutrición parenteral y, por supuesto, no olvidar que si el paciente vomita, hay que añadir vitamina B1, tiamina y monitorizar el fosfato. También este paciente hay veces que hemos tenido que progresar a nutrición parenteral porque no ha tolerado la enteral o bien no ha tolerado nada, presentaba contraindicación o bien no cubríamos requerimientos. La nutrición parenteral en el paciente crítico hay que iniciarla de forma precoz si ya está desnutrido y hay que dar una oportunidad si no estaba desnutrido a las primeras horas, 24-48, y si no, iniciarla. Y de entrada añadir fórmula hipercalórica y hiperproteica ajustada a los requerimientos del paciente. Pero nuestro objetivo va a ser siempre pasar cuanto antes a vía enteral, tanto por sonda o bien vía oral. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes vemos niveles muy elevados fundamentalmente de triglicéridos y hay que tenerlo en cuenta porque con las nutriciones parenterales infundimos los macro y micronutrientes directamente a torrente sanguíneo, entre ellos los lípidos. El propofol, que se utiliza con mucha frecuencia en estos pacientes para la sedación, también tiene un aporte lipídico que hemos de tener en cuenta a la hora de calcular los requerimientos y muchas veces nos obliga a hacer parenterales personalizadas. Es importante monitorizar estos pacientes, la tolerancia, las vías, pero también muy importante con la analítica, porque estamos viendo que son pacientes que si ya la nutrición parenteral asocia más complicaciones metabólicas que la nutrición enteral, estos pacientes se complican aún más. Y es importante no solamente monitorizar función renal, hepática y los iones de la analítica de sodio y potasio, también hay que incluir el calcio y fósforo, va a ser muy importante, y también el magnesio. Estamos viendo también que en estos enfermos presentan con mucha más frecuencia hiperglucemia que otros pacientes. Por un lado, porque la diabetes es más frecuente, es una comorbilidad muy importante, fundamentalmente diabetes tipo 2. Por otro lado, se utilizan con no poca frecuencia corticoides que producen más hiperglucemia. Y segundo, nosotros con la nutrición parenteral también aportamos glucosa, con lo cual nos está obligando a reducir el contenido de glucosa de la nutrición parenteral, incluso hay veces que utilizamos la propia insulina dentro de la bolsa de parenteral. Lo que os decía antes, que estos pacientes también presentan elevación de triglicéridos con más frecuencia y si presentan triglicéridos por encima de 400, suspendemos el aporte lipídico y lo reintroducimos progresivamente y valoramos otras opciones. Y también estamos viendo que estos pacientes tienen con más frecuencia hipernatremia que otros enfermos críticos. Y una cosa que también estamos aprendiendo con la experiencia es lo que pasa después con ese enfermo que evoluciona bien, que acaba yendo a planta convencional, y es que cuando se retira la intubación, hasta en un 40-50% de los casos aparece disfagia, aparece una disfagia secundaria al traumatismo de la intubación, y también muchas veces el paciente ha tenido regurgitación, también puede influir. Y entonces es importante que cuando se retira el tubo, valorar la eficacia y la seguridad de la deglución. Y inicialmente lo ideal es iniciar una dieta de textura adaptada, una dieta de disfagia, y podemos valorar el uso de suplementos que se pueden utilizar con espesante, al igual que los líquidos, o bien directamente usar suplementos espesados. Y claro, esto muy bien para los pacientes COVID, pero es que la mayoría, entre los cuales nos incluimos nosotros, somos o esperamos seguir siendo no COVID. Echando mano de mi amado Twitter, las comorbilidades más importantes para el COVID son la obesidad y la enfermedad
cardiovascular. Eso por un lado. Pero claro, continuamente tenemos los datos que el Ministerio de Agricultura nos da todas las semanas y también la Asociación Española de Distribuidores de Supermercados, que aglutina el 60% de la superficie de supermercados de nuestro país. Y claro, es que los datos son alarmantes. El consumo de cerveza se ha incrementado un 77%, el del vino un 63%, otras bebidas alcohólicas un 36%. Bueno, la harina ya está desmadrada, parece que somos la hermana de Arguiñano, un 200%. Y se publicaron ayer justamente los datos de la otra semana, de la semana anterior, que fue la semana de Semana Santa, la semana de Pasión. Y el desmadre Torres Gil fue increíble, se incrementó el consumo de aceite, de azúcar, de huevos y también, bueno, pues de las comidas tradicionales como son el bacalao y como es la carne de cordero. Por lo que vemos, parece que hay un lugar para la esperanza y es que en esta última semana también se han incrementado el consumo de hortalizas frescas un 44%, o sea que parece que nos estamos redimiendo. Y por otro lado, el confinamiento también está afectando nuestros hábitos de actividad física. Seguro que alguno de vosotros utilizáis alguna de las pulseras Fitbit, que son muy populares, pues igual que vosotros, muchas millones de personas a lo largo de todo el mundo. Y Fitbit está ya lanzando sus datos sobre el número de pasos que realizan las personas en su domicilio. Ya sabéis que nosotros insistimos mucho en los 10.000 pasos diarios, incluso en 15.000 pasos diarios en personas activas. Y ahora, a falta de fútbol, pues hay que dedicarse a contar los pasos. En las últimas semanas, nuestros vecinos italianos y nuestros vecinos portugueses redujeron un 25% el número de pasos con respecto a la semana previa a su confinamiento según su país, pero como siempre los españoles ganamos a tope, los españoles nos llevamos la palma porque hemos bajado un 38% el número de pasos con respecto a la semana pre-confinamiento de marzo. Y son datos que son bastante alarmantes, con lo cual vamos a tener por un lado la oleada de desnutrición del COVID, pero la oleada de sobrenutrición de los no COVID. Es por eso que las sociedades científicas están poniendo el grito en el cielo de que hay que tomar medidas porque si no vamos a tener una cuarta oleada que nos va a complicar bastante la asistencia. Como os decía, nosotros ya hacíamos teleconsulta, pero la teleconsulta era una parte de nuestra actividad, pero nos hemos tenido que reconvertir a teléfono consulta y teleconsulta, solamente atendiendo a pacientes urgentes y eso es lo que nos va a tocar de nuestra atención. Y aparte de escuchar algunas cosas y de solucionar nuestros problemas y darles las gracias por la atención, muchos pacientes cuando los llamas nos dicen, doctora, es que ahora solo me da por comer y realmente no tengo hambre. Yo sé que no tengo hambre, pero como o yo duermo muy mal. También nos preguntan por un posible uso de suplementos alimenticios para prevenir las infecciones que están ahora muy de moda, solamente hay que meterlo en Google y hay polivitamínicos para todos los gustos. Y también algunos te preguntan que si tienen que tomar vitamina D. Y a todos les cuento la misma cantinela, pero hay algunos que les convenzo y hay otros que no. Ya sabéis que los trastornos del sueño y el comer emocional, el craving, como si fuera el tabaco, el craving por la comida, está muy relacionado con la serotonina y con la melatonina. Ya sabéis que ambas moléculas tienen su base bioquímica en el triptófano. ¿Y dónde podemos encontrar triptófano? Bueno, pues en el plátano, en las cerezas, en los lácteos y en los derivados, mejor que sean desnatados, obviamente, por las calorías. Podemos también encontrarlos en el pescado azul, en la avena y en los frutos secos, con lo cual estos alimentos podrían ayudarnos a regular nuestro estado de ánimo y nuestro ciclo de sueño. También, en cuanto al tema de prevención de las infecciones, que ahora se está generando bastante debate, tenemos los principales antioxidantes que funcionan como catalizadoras dentro del sistema inmune, disminuyen la síntesis de citoquinas proinflamatorias, mejoran la actividad de los linfocitos T, aumenta la actividad de las células natural killer e incluso se ha visto que algunos de ellos in vitro mejoran la respuesta a la vacunación la vacunación antigripal estacional anual, como son la vitamina
E, que está en todos los aceites vegetales, el aceite de oliva virgen extra como principal representante, también en las verduras de hoja verde, frutos secos, la vitamina C. Un dato positivo es que el consumo de naranja sí que también se ha incrementado, también podemos encontrarlos en los pimientos, el betacaroteno en la patata, que es muy de aquí de dieta de atlántica, de nuestra zona, la zanahoria, en todas las verduras de hoja verde, que también tenemos mucho aquí en Galicia. Y, por supuesto, el zinc que está en este océano Atlántico, en todos nuestros mariscos, en el pescado, en las ostras, pero que también podemos encontrar en la carne de pollo, la carne roja, en los frutos secos, en las pipas de calabaza. Y en ausencia de déficit de alguno de estos nutrientes constatados, o bien una patología, como por ejemplo un intestino corto o una fibrosis quística, no es necesario tomar estos suplementos, pero sí que hay que comer de una forma adecuada, porque con alimentos podemos complementarlos de sobra. Y en cuanto al tema de la vitamina D, que luego lo podemos discutir si queréis en la ronda de preguntas, nosotros somos capaces de fabricar vitamina D a partir de una exposición solar controlada. Con 15-20 minutos que nos dé el sol en la cara y en los brazos sería suficiente. Pero también hay fuentes naturales de vitamina D, como son la yema de huevo, los pescados azules y los alimentos lácteos que vienen fortificados con vitamina D. Por supuesto, para ayudar a regular todo esto es importante mantener la cabeza ocupada, la cabeza despejada, intentar movernos lo que podamos dentro de casa. Hay que convertir el salón en un gimnasio. Cada vez vemos más que parecen cosas disparatadas de gente corriendo en el salón y en la terraza, pero no es tan disparatado. En tiempos de necesidad hay que agudizar el ingenio. Yo os aconsejo, tanto para vuestros pacientes como para vosotros, como vuestras familias, que echéis una ojeada a la página web de nuestras sociedades con consejos bastante prácticos sobre recomendaciones dietéticas y sobre recomendaciones de actividad física. Y me gustaría terminar con respecto a lo que dice el Ministerio de Sanidad, porque hay una alerta sanitaria en este sentido, y es que no hay complementos alimenticios, dejarlo claro, que prevengan, traten o curen la infección por el coronavirus. Y no podemos sumarnos a esto, en algunas ocasiones, estafas de uso de suplementos rutinarios en estos enfermos sin una evidencia, ni tampoco en personas sanas, para prevenir la infección por el coronavirus. Y sin otro particular, quedo a vuestra disposición.